Licenciada, buenas A ver, tardes. buenas tardes, Verón. Bueno, vamos a iniciar la clase contigo, ¿sí? A ver si más tarde ingresa ninguno de tus compañeros. Bien, el día de hoy tenemos que hablar referente a lo que es fisioterapia para la articulación del hombro, ¿no? Como bien sabemos, la articulación del hombro es una articulación súper móvil, ¿no? Es una articulación de tipo artrosis, ¿no? Que tiene pues movimientos como es la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, las rotaciones, ¿verdad? Tanto interna como rotación externa y también la circunducción. Bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Primero, antes que nada, vamos a recordar, ¿no? Esta articulación del hombro que muestro aquí en imagen está representada o está conformada por tres principales huesos o estructuras anatómicas, ¿no? Que es el húmero, específicamente la cabeza humeral, la escápula, ¿no? Se va a articular con la cabeza el húmero en la parte de su cavidad glenoidea y la clavícula convolutal, ¿no? Entonces, húmero, escápula y clavícula son los tres huesos que conforman la articulación del hombro, ¿no? El hombro es una de las articulaciones con más movilidad, pero a su vez puede ser inestable, debido a que la cabeza del húmero es mayor que la cavidad glenoidea. Es decir, la cabeza del húmero es más grande, más prominente que la cavidad glenoidea, ¿cierto? Que la cavidad glenoidea. En esta articulación del hombro es llamada articulación glenohumeral, ¿cierto? Ahora, a sus alrededores también contamos con otras articulaciones, como es la articulación acromioclavicular y la articulación un poquito más hacia la derecha, es la articulación eh, tóraco, tóraco escapular, ¿no? Entonces, tenemos estas articulaciones que están alrededor de la principal, es decir, de la articulación del hombro, ¿no? Como ya comenté, por ser una articulación muy móvil, también es inestable, ¿no? Y por lo tanto va a sufrir de muchas lesiones. Las lesiones por inestabilidad son aquellas que ocurren debido a un trauma de los ligamentos del hombro. Pueden provocarse debido a una lesión aguda o violenta, ¿ya? O por alguna lesión menor, pero en este caso que es repetitiva, ¿no? Por ejemplo, un pintor, ¿no? Un pintor constantemente está pasando la brocha y moviendo hacia arriba, hacia abajo, la articulación, ¿no? Entonces es un movimiento repetitivo, ¿no? ¿Qué más? En estas lesiones por inestabilidad tenemos las microinestables y las macroestables, ¿no? O también conocidas como microinestabilidad y macroestabilidad. En las de microinestabilidad son aquellas que se van a dar por movimientos pequeños pero anormales, ¿ya? Mientras que las de macroestabilidad se van a dar por movimientos más amplios y ahí sí ya tenemos a las luxaciones o las conocidas luxaciones, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos a la articulación, ¿no? La articulación glenumeral. Mire, una dislocación anterior y una posterior, ¿no? La cabeza del húmero se ha salido hacia adelante de la cavidad glenoidea y en la imagen de acá, hacia atrás, la cabeza del húmero se ha salido hacia atrás de la cavidad glenoidea. Bien, ¿cuáles son los síntomas?
Los síntomas de las que son macroinestables son un dolor característicamente nocturno, ¿no? Se agrava más en la noche. El hombro se ve sobresaliente, sale, ¿no? Hay mucho dolor en las primeras apariciones, es decir, al momento de la lesión o de que el hombro está salido, hay mucho dolor. En las microinestables, el dolor es entre moderado a crónico, ¿no? No específicamente en la noche, pero está perenne durante el día, ¿no? En las noches el dolor también se va a presentar, ¿ok? Pero a diferencia de las macro, estas también están durante todo el día el dolor presente. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento para este tipo de lesiones va a ser quirúrgico, ¿no? Para poder aliviar el dolor de manera definitiva. Hay personas que a pesar de haber tenido una luxación, logran, ¿no? Volver a corregir eso y ponerlo a su sitio, ¿no? Pero ante movimientos muy bruscos o movimientos donde ejerce una fuerza contraria, ¿no? ¿Qué pasa? La articulación otra vez se va a luxar, se va a volver a salir esa cabeza del húmero. Entonces, si estamos en este juego que la cabeza sale, la cabeza entra, la cabeza sale, la cabeza vuelve a entrar hacia la cavidad glenoidea, pues hay un desgaste, ¿no? Y a la larga va a traer consecuencias, muy aparte de los dolores que se van a presentar. Entonces, ¿cómo podemos de manera definitiva mejorar todo esto? Pues únicamente es con la cirugía, ¿sí? Los analgésicos y el ejercicio para un hombro, a veces, si lo hacemos post-quirúrgico, va a ayudar muchísimo al paciente, ¿no? Porque después de la operación siempre hay limitaciones. Pero si trabajamos esto antes de una operación, es decir, sin que el paciente ya se haya sometido a una cirugía y simplemente haga rehabilitación para tratarse el dolor, para tratarse la luxación, su luxación que tenga, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a quizás a dañar más la articulación. Sí le ayudaría la terapia porque va a disminuir el dolor, no vamos a desinflamar la zona. Pero cuando querramos manipular, hacer ejercicio, fortalecer, puede tenderse a que esa articulación se vuelva a salir, ¿no? Se vuelva a dañar. Entonces, lo único que queda es la cirugía. Pero la cirugía es lo mejor en este caso. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tendinitis del manguito roto, ¿no? Todos sabemos que la tendinitis, ¿no? Itis se refiere a inflamación, ¿no? Entonces tenemos acá tendinitis, inflamación del tendón, ¿verdad? El tendón se inflama, el tendón se ve afectado, ¿no? El manguito de los rotadores es un grupo de músculos y de tendones que van a ir pegados a los huesos de la articulación del hombro, permitiendo que éste se mueva y se mantenga estable. Cuando estos tendones se inflaman, pueden provocar un mayor desgaste sobre esta área, ¿ok? Cuando los tendones de los manguitos rotadores se ven afectados, digamos, si son 4, ¿no? Principalmente, siempre hay mayor problema con el supraespinoso, ¿no? Con el supraespinoso. Es el que mayormente se ve afectado, ¿no? Es el que tenemos por acá, mira. ¿Mm? Entonces, este tendón se inflama, acá ya lo vemos inflamado, miren, ¿no? Y empieza pues a causar toda esa secuencia de limitaciones al movimiento, dolores al movimiento, mejor no muevo el brazo porque me duele, ¿no? Entonces, cuando los tendones se ven inflamados, ¿verdad? Esto va a provocar, ¿qué cosa? Que esa articulación, que este ladito de la articulación se desgaste. ¿Por qué? Porque el tendón se inflama y al inflamarse se pone más grueso. ¿Y qué va a pasar? Se engrosa y choca.
choca con la parte ósea. ¿Y esto qué hace? Que se desgaste, ¿no? Que se desgaste la articulación, ¿sí? Ahora, lo que sí deben conocer y es sumamente importante es quiénes son esos manguitos de los rotadores, ¿no? ¿Quiénes son esos músculos que conforman el manguito de los rotadores? Pues tenemos cuatro, cuatro músculos que conforman el manguito de los rotadores, ¿sí? El subescapular, el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. Aquí quiero aclararles algo, chicas. Aquí la imagen está al revés. Ya vio un error. El infraespinoso es un músculo que se encuentra en la fosa infraespinosa, ¿verdad? Entonces, este músculo es el infraespinoso. Ya. Esta imagen debería haber estado acá, ¿ok? Y esta imagen debería haber estado acá. Las imágenes están erróneas, nada más. No quiero que se confundan, ¿ok? Infraespinoso, el que está infra por debajo. Supraespinoso, o sea, supra por encima, ¿no? Es este de acá, ¿ok? La imagen solamente hay que cambiarla, ¿sí? Acá está erróneo. Para que no se confundan, porque como ya subí la clase, también lo van a encontrar así, ¿no? Bueno, el subescapular, ¿no? Es este músculo que lo encontramos en la fosa subescapular y se va a insertar hacia el troquín. Es el único músculo que se inserta en el troquín. Los tres músculos restantes se van a insertar en el troquíter, en el troquíter, en el troquíter. ¿Ok? Entonces, por eso es que le dicen manguito de los rotadores. Ya porque tienen la misma inserción, excepto del su escapular. Pero los tres llegan a la cabeza del húmero. ¿Ok? Tenemos el subescapular, el infraespinoso, como lo he dicho acá, que está en la fosa infraespinosa y se va a insertar en el troquíter. El supraespinoso es un músculo que está supra, por encima de la espina, y se va a insertar también en el troquíter. Y el redondo menor también es otro músculo que está al borde de la escápula, en la pared lateral, y se va a insertar también en el troquíter. Todos estos músculos son los encargados, pues, de que de que el hombro sea o realice los movimientos de aducción, rotación externa, abducciones, rotaciones internas, aducciones. ¿Ok? Por eso son los movimientos que se ven más afectados. Y por algo deriva su nombre, ¿no? Manguito de los rotadores. Son encargados de rotar la articulación del hombro. ¿Ok? Muy bien, entonces si yo les pregunto cuáles son los músculos principales del manguito rotador, pues ya saben, ¿no? Sus causas, dice, mantener el brazo en la misma posición durante periodos muy largos, movimientos repetitivos, mala postura, envejecimiento, ¿no? O sea, cuando estamos en una misma posición por tiempos muy prolongados, por ejemplo, también el tendón se inflama, ¿ok? Cuando hacemos movimientos repetitivos de igual forma. Entonces, ni, como dices, ni los excesos no son nada buenos, ¿cierto? Todo término medio, ¿verdad? Si hacemos mucho, inflamamos. Si hacemos poco, porque no movemos, también. Entonces, hay que hacer todo moderadamente. Si sabemos que nuestro trabajo demanda alguna actividad donde constantemente hagamos un movimiento y más aún que sea repetitivo, pues ¿qué debemos hacer ahí? Fortalecer esos músculos, pues. Porque si no están fuertes, no van a resistir esa carga, no van a resistir ese trabajo. Entonces, para ello yo fortalezco y así prevengo, ¿verdad? Fortalezco para poder prevenir. Muy bien. De ahí tenemos la mala postura. La mala postura también
A veces no tenemos cuidado en eso. A veces dicen, no, pero sí he estado bien, simplemente me quedé ayer dormido mal y creo que me he dormido sobre este hombro, por eso me amaneció que me duele, dice, ¿no? A veces es un desencadenante también la mala postura, ¿ya? Y obviamente el envejecimiento también produce estos problemas tendinosos, puesto que empezamos a perder colágeno, ya no realizamos los mismos movimientos que cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Entonces tenemos pues que trabajar en todo ello, ¿no? Por eso el tratamiento de nuestros pacientes adultos mayores con fines preventivos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos el dolor leve en la parte frontal del hombro. Perdón, esos son los síntomas. Los síntomas es el dolor leve en la parte frontal del hombro, ¿no? Normalmente siempre el paciente, cuando le preguntamos dónde te duele, se va a tocar hacia la cara frontal, ¿no? En la parte anterior del hombro, ¿cierto? Me duele aquí, pero viene desde acá. No, entonces cuando tú comienzas a palpar esos músculos, que ya sabes cuáles son los que se afectan, ay, me duele terriblemente, ¿no? El paciente se queja de dolor. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer antes? ¿Qué es lo que debemos hacer para esto? Una buena evaluación. Si bien es cierto, son 4 músculos, pero a veces se afectan unos más que otros, ¿ok? Pues palpar palpar los 4 músculos y realizar el movimiento de los 4 músculos. Así podemos diferenciar qué músculo se ha afectado más que el otro. El dolor se va a veces irradiar hacia el codo. Sí, muchas veces el músculo del bíceps que llega hacia el codo se ve afectado. Es un dolor irradiado, pero también se irradia hacia el cuello, hacia la cabeza, hacia la nuca. ¿Ok? ¿Qué más? Otro síntoma que observamos es la debilidad. No tenemos fuerza para alzar el brazo, no tenemos fuerza para amarrarnos el cabello, no tenemos fuerza para abrocharnos de repente el brasier o peinarnos o cepillarnos los dientes, ¿no? Eh, Perdemos, hay debilidad en nuestros músculos. El movimiento también se ve afectado, y más el de levantar el brazo sobre la cabeza, ¿no? El levantar el brazo sobre la cabeza. Y obviamente, si uno mueve, no moviliza, tienes rígida la articulación, vamos a tener rigidez articular, ¿correcto? Bueno, de ahí pasamos a los esguinces acromioclaviculares, es decir, los esguinces que se producen en la articulación acromioclavicular, ¿ok? Acromioclavicular. Es una lesión traumática frecuentemente, sobre todo a nivel deportivo. Se produce por caída con el brazo en extensión o traumatismo directo sobre el hombro. En los futbolistas, cuando van al salto, o perdón, cuando van al cabeceo, ¿no? Se impulsan, saltan en busca del balón y a veces caen en mala posición, ¿no? Y a veces por contener, sino que mal, ponen el brazo o caen sobre su brazo, ¿no? Y es más, el jugador que también saltó con el del equipo contrario, ¡pum!, cae encima de él. Entonces ahí es donde se producen ese tipo de esguinces y muchas veces fracturas, ¿no? Que es algo más complicado. Pero en el esguince se va a suscitar por este tipo de problemas, ¿no? Traumáticos, en su gran mayoría a nivel deportivo, ¿sí? Sus síntomas, pues es que hay dolor y ardor en la parte exterior de la clavícula del hombro. ¿Y por qué dice codo? Porque el dolor es irradiado hacia esa zona, hacia la parte externa del codo, ¿ya? Es esguince de la acromioclavicular, sí, se origina desde ahí ese dolor y el ardor, pero se va hacia la parte exterior del codo, es un dolor irradiado, ¿sí? No tenemos fuerza de agarre, es decir, queremos coger una taza para tomar agua y la fuerza está disminuida, se nos complica coger y elevarle esa taza con agua y beber.
Los síntomas a menudo empeoran con la actividad del antebrazo, tal como sostener una raqueta, incluso el de girar una llave, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las actividades las realizamos con manos, pero al realizar los giros, al realizar una flexión, al realizar un esfuerzo, una presión, contraemos todos los músculos del antebrazo, ¿no? Y necesitamos la zona del hombro, incluyendo la clavícula, para poder realizar el movimiento, para poder, no sé, alzar algo, para poder cargar algo, jalar algo, y por eso se ve afectado, ¿ok? El esguince a esta altura clavicular con el acromio tiene bastantes limitaciones, incluyendo desde coger un pequeño peluche, ¿sí? La bursitis también, junto al del manguito rotador, es una patología que se ve mucho en los pacientes, ¿no? La bursa es la que se inflama en este caso, ¿no? Cuando dije tendinitis, inflamación del tendón. Porque itis significa inflamación, ¿verdad? Entonces acá itis, inflamación, pero en este caso ¿de qué? De la bursa. Ya todos conocemos la bursa, ¿verdad? Que es esta bolsita que va a proteger a nuestra articulación, que la va a amortiguar de ciertos golpes, ¿no? Entonces, una bursa es la bolsa pequeña que va a proteger y amortiguar los huesos y otras partes de nuestro cuerpo, como los músculos, tendones o la piel. La inflamación de la bursa se llama bursitis y se produce cuando se ha usado demasiado una articulación o a consecuencia de una lesión, ¿no? Entonces, una vez que ya el tendón se inflamó, los músculos se inflamaron, ¿quién sigue de ahí? Pues es la bursa, ¿no? La bursa se inflama y desencadena también una serie de sintomatología. ¿Cómo saber si es bursitis o tendinitis? Pues la tendinitis, tú al evaluar y pedirle al paciente un movimiento resistido, va a haber dolor. Eso es la tendinitis. Mientras que en la bursitis, ante el movimiento activo o pasivo, va a haber dolor. En la tendinitis solamente hay el movimiento resistido y activo. ¿Ok? Si hacemos nosotros un movimiento pasivo, el tendón no duele, pero en cambio la bursa sí, sí duele cuando movemos pasivamente. Síntomas: dolor, hinchazón, se hincha la zona. Siento que el nombre es hinchado, te dice, ¿no? ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues con la clínica y podemos ayudarnos de exámenes, ¿no? Como es la rayos X o como es la resonancia magnética. ¿Cuál vendría a ser aquí el tratamiento? El reposo, ¿no? Un reposo, y yo no hablo de un reposo porque vas a estar en cama una semana, no. No, un reposo para tu articulación. No cargues pesos, ¿no? No hagas esfuerzos, no muevas la articulación excesivamente, ¿ya? A eso le llamamos reposo, en este caso, ¿no? Hielo, ¿por qué? Porque el hielo es inflamatorio, y si la bursitis es una inflamación, necesitamos algo que desinflame, ¿no? Bueno, eso, y con la medicación que de repente tu médico te aconseja, ¿no? Ya sabemos que nosotros no recetamos, ¿ya? El comúnmente conocido hombro congelado, ¿verdad? También llamado capsulitis adhesiva o periartritis del hombro, ¿no? Es una inflamación crónica del tejido conectivo que recubre toda la articulación del hombro, produciendo dolor y rigidez. ¿Bien? Entonces, el hombro congelado, su mismo nombre lo dice, ¿no? El hombro se congela. Cuando tenemos algo que está congelado, es duro, no se puede mover, difícil de desplazar, pues pasa lo mismo en el hombro.
El hombro se ve congelado y no puede hacer ningún movimiento nuestro paciente. Entonces la movilidad se ve afectada. La movilidad se ve afectada, se vuelve rígida, ¿ya? Porque no hay movimiento. Este hombre congelado presenta etapas, como es la etapa de congelamiento, que es la etapa dolorosa. Pues, ¿qué va a pasar aquí? Va a disminuirse el rango de movimiento. Como no mueves el hombro, como el hombro solamente si tenía, supongamos, ¿no? Unos 90 grados de flexión, y ahora que está congelado, solamente está llegando a ser 10 o 15 grados de flexión porque empieza el dolor, ¿no? La articulación pierde movimiento, pierde rango articular, ¿ok? Y por ende va aumentando el dolor si yo quiero seguir esforzándome más. Su duración de esta etapa es de entre 6 hasta las 9 semanas. De 6 a 9 semanas, imagínense, ¿no? ¿Qué más? De ahí pasamos a la etapa, ¿no? De congelado, ¿no? O la fase adhesiva. En esta fase el dolor ya disminuyó, pero la rigidez perdura, hace muy difícil la vida diaria y la duración suele ser entre 4 a 6 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que después que iniciamos la primera etapa de congelamiento, ¿no? En donde iniciamos recién, vamos a enseñar a conocer también. Pasamos a la fase de congelado, que ya viene a ser la fase adhesiva, donde el dolor sí ha cesado un poco, ¿no? Pero no te permite realizar tus actividades de la vida diaria. Y eso todos deberíamos de hacerlo. Luego viene la fase de descongelado o la fase de recuperación, ¿no? Es la fase de rigidez, va disminuyendo de manera lenta pero progresiva. La recuperación completa del movimiento y de la fuerza pueden ser variados, ¿no? Puede durar entre 6 a 2 años. Imagínense qué tal tiempo. ¿Mm? Por eso, pues, es importante atender al paciente o que el paciente acuda a terapia a tiempo y no esperar a que llegue esto, ¿no? Imagínense un paciente que no mueve el hombro 6 meses, perdón, 2 meses, un mes por dolor y que simplemente esté con medicación y la medicación a veces calma, a veces no, y así es más difícil llegar a esta recuperación, ¿no? El descongelado. Por eso incluso, miren, hace 2 años puede durar un paciente, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas? Pues es un dolor continuo y se produce más en las noches. La rigidez que limita mucho los movimientos del brazo. Disminución de la movilidad del brazo. Hay disminución tanto de manera activa como pasiva cuando querramos eso a nuestro ojo. ¿Cuáles son sus causas? No existe una causa completamente clara que produzca un dolor de hombro, ¿no? Pero sí lo relaciona mucho con la diabetes y lesiones antiguas que no fueron tratadas a tiempo, ¿no? Simplemente me dolió el hombro una vez, pues me pasó con una pastilla, a los 2 o 3 meses me volvió el dolor, lo dejé pasar por alto porque la misma pastilla me volvió a funcionar y así, ¿no? No prestamos la debida atención y dejamos de pasar por alto estos pequeños indicios que debemos de prestar más atención. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Su diagnóstico va a ser a través de la exploración física, ¿no? Tenemos que palpar cómo es que está ese hombro, ¿no? ¿Qué más? Nos apoyamos de rayos X y resonancias.
En la evaluación, recuerden, tenemos que explorar físicamente, es decir, observar cómo está ese hombro, hinchado, si quema, ¿no? Si no quema, si está en diferente nivel que el otro, ¿no? Todo eso. Si hay contracturas, si hay espasmo, ¿sí? Y los movimientos, obviamente, ¿no? El tratamiento para un hombro congelado es compresas húmedas calientes, TENS para el dolor, movilizaciones. Ojo que las movilizaciones es de forma progresiva y al compás o al ritmo del tratamiento. Chicas, se corta, volvemos a ingresar, por favor, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces queremos movilizar una articulación que está completamente adherida. A ver, si yo les doy un hielo o una manzana congelada y les pido que separen, no sé, el tallito, esa herramienta que viene en la manzana, del cuerpo de la manzana, así congelada, es muy difícil, ¿no? Ahora imagínese el paciente, le va a causar sumamente dolor, ¿no? Es doloroso. Entonces, lo primero que no es permitirle bajar ese dolor, esa inflamación, para que así poco a poco las estructuras vayan soltándose un poquito más, ¿ya? Se vayan soltando y liberando y te permitan más luego movilizar. Siempre cuando empezamos con ejercicios y movilizaciones a un paciente de hombro, ¿qué va a pasar? Va a volver el dolor. Sí, vuelve el dolor porque vuelves a inflamar, pero ya ese dolor no es como al inicio, es un dolor distinto, ¿no? Sí, en su mayoría es muy desagradable y doloroso, pero cuando empiezas a mover, eso poco a poco va a ir pasando. La masoterapia también nos es importante porque con eso vamos a relajar la musculatura pues que está afectada, ¿no? Para que nos permita poder movilizar. Los estiramientos también. Los estiramientos también nos son sumamente importantes porque tenemos que volver a recuperar la flexibilidad de los músculos, ¿no? Porque están adheridos, están pegados, como se dice. Muy bien. Y viendo esas principales patologías que sí